Bueno, voy a reflexionar la palabra en el libro de Lucas 7, en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 31 al 35. Dice la palabra, y dijo el Señor, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no llorastes. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. A leer, dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a reflexionar y también en otro pasaje que leeré más adelante en el libro de Esdras. Quiero compartir que la Biblia dice que al final del tiempo, al final de la vida, va a haber un juicio para todos. La satisfacción que hay para muchos es que ese juicio que va a haber, o los juicios que van a haber, porque son varios juicios, porque Dios va a juzgar a las naciones, Dios va a juzgar al pueblo de Israel, va a juzgar a la iglesia y va a juzgar a los gentiles, y también va a haber un juicio final, dice la Biblia. O sea que el juicio, cuando hablamos de juicio, habla de varias etapas o varios juicios, pues. Pero al final sí va a haber un juicio donde nosotros vamos a rendir cuenta, pero hay algo esperanzador en este juicio, y es que va a ser un juicio justo, dice la Escritura. Va a ser justo. O sea que no va a ser un juicio caprichoso como lo hacen los hombres, sino que es un juicio donde Dios tiene la razón. Por eso David, cuando se arrepintió, le dijo en el Salmo 51, tus justos son juicios, para que tengan conocimiento los hombres de que tus juicios son justos, que tus juicios son verdaderos. O sea que no hay que renegar de los juicios de Dios porque son justos. Cuando Él hace algo es porque Él tiene la razón. Y en esa parte pues tenemos esperanza, pues, porque para los que han sido perdonados, los que hemos sido perdonados, la cuenta pasada ya no saldrá a luz, ¿verdad? Y si algo no estuvo correcto en la vida después, en la vida cristiana, y si nosotros nos arrepentimos, porque la grandeza de Cristo es esta, que no solamente nos perdonó los pecados, sino que si en la vida cristiana alguno de nosotros falló y se arrepintió, dice la Biblia que tenía a alguien que lo socorría y servía como abogado, porque dice la Escritura, no voy a decir algo que no esté en la Biblia, pero dice, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre. Entonces, si alguien en el camino le pasó algo, alguna caída, alguna situación y se arrepintió, Dios lo perdonó. Esa es la gran esperanza que tenemos. Pero el que no se arrepintió, obviamente, va a tener un problema con Dios y va a enfrentar un juicio. Lo que quiero decir entonces es que va a haber un juicio al final de la vida, y de eso debemos estar claros todos, sin ninguna duda. Y por esa razón debemos estar preparados. Toda la humanidad debiera estar preparada. No va a ser así, porque la Biblia dice que no es de todos la fe, que no todos van a atender el llamado de Dios, no todos se van a arrepentir, pero lo que sí debe saber la humanidad es que va a haber un juicio. Entonces, ese juicio va a ser justo porque la Biblia dice que los que pecaron sin ley serán juzgados. ¿Quiénes son los que pecaron sin ley? Los que desde Adán hasta Moisés pecaron sin haber una ley
escrita, digámosle, específica, como se le dio a Israel. Aunque Dios escribió una ley en los corazones, porque por naturaleza, digámosle, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, no soy guarda de mi hermano, ¿acaso yo soy guarda? Pero Dios le dijo claramente, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, le está diciendo, tú mataste a tu hermano, porque la sangre de él clama a mí. Y le estaba reprochando, obviamente le estaba acusando, redarguyendo del pecado que había cometido, que es matar. Y aunque no había una ley como cuando se dio en el Sinaí, pero ya en el corazón ellos sabían que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces, ese tipo de generación va a ser juzgada sin ley, dice la Biblia. Porque todos los que pecaron de Adán a Moisés perecerán sin ley. O sea que no, porque no tenían ley, no van a ser juzgados. ¿Cómo no? Pero también dice la Biblia que los que pecaron con la ley, los israelitas y todos los demás que han recibido la ley, ellos serán juzgados con la ley. ¿Qué dice la ley? Que no hablaras de tu prójimo, que no murmuraras, que no levantaras falso testimonio, que no calumniaras, que no pensaras mal de tu prójimo, etcétera. Entonces, bajo esa ley vamos a ser juzgados los que conocemos la ley. Entonces, será justo porque entre más conocimiento tenga la persona, también recibe más oportunidades de salvarse, pero más juicio, y ese es uno de los problemas que vamos a enfrentar al no arrepentirnos. ¿Por qué la reflexión le he puesto aún hay esperanza? ¿Qué le responderemos al Señor? Porque si usted se va a dar cuenta que a pesar de todo y nuestra necedad y nuestra forma en la cual hemos pecado, hoy Dios dice aún hay esperanza porque dice la Biblia que hay esperanza al pecador mientras él vive. Cuando el impío muere, perece su esperanza. Entonces, ¿por qué hay esperanza hoy? Porque hoy nosotros estamos aquí y podemos tomar decisiones. Yo le voy a leer un pasaje más adelante donde se va a dar cuenta usted por qué decimos hay esperanza para mí hoy. ¿Por qué? Porque depende de nosotros, no depende de Dios porque Dios ha hecho todo y nos ha hablado y nos ha dado el Espíritu. Y estoy seguro yo, como he dicho algunas veces, que hay muchas personas entre nosotros que escuchan que ya tienen todo el conocimiento, toda la convicción de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que Cristo hizo, de lo que realmente no hizo. Tenemos todo el conocimiento y eso es suficiente para decir no, yo tengo que pararle. Tengo que pararle, es una decisión. Pero en esa parte hay una esperanza. Y cuando usted sabe que hay una esperanza, usted debe aprovechar la oportunidad de decir, no, yo tengo que pararle a esto. Porque si no, el juicio es inevitable. El juicio es como una cita con la muerte, digámosle. La muerte es inevitable, el juicio es inevitable. Incluso en Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Quiere decir, cuando Dios asocia las dos cosas, de la muerte y el juicio, quiere decir que las dos cosas son inevitables. Son inevitables las dos cosas. Entonces, va a haber juicio justo y en base a esa situación de cada persona, así ha juzgado cada persona. ¿Ve? Entonces, en esa parte tenemos que estar claros. ¿Cuánto conocimiento recibimos? ¿Cuánta oportunidad? ¿Cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros? ¿Sabe usted una de las cosas que Dios hizo con Israel? Y dice en el libro de Hebreos capítulo 4 que él juró en su ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué Dios llegó a tanto enojo con Israel? Sabiendo que Israel es el pueblo escogido por él, un pueblo que lo ha amado tanto, que es como la niña de sus ojos, dice la Escritura. ¿Y por qué llegó a aborrecerlo, a molestarse tanto Dios? Porque tuvo tanta paciencia con él, tanto tiempo soportó, muchas generaciones pasaron y Dios soportó, pero hay un momento en el que se enojó. Entonces, ese es el punto, que esa gente, lo que es Israel, recibió muchas bendiciones, muchos milagros, recibió las promesas, recibió la ley, los patriarcas, todo lo que un pueblo debe tener para ser bendecido en la tierra, lo tuvo Israel, y ellos no creyeron en Dios, no se sometieron a Dios como él esperaba. Y esa parte les va a estar caro porque van a ser llevados a juicio con ese conocimiento, con esa oportunidad, con esas bendiciones. ¿Cuánto lo bendijo Dios a usted? ¿Cuánta oportunidad le dio Dios a usted? Yo a veces me pongo a pensar cuando veo a una persona, pues en mi lugar más que todo, pero en cualquier parte que mire una persona, no, una persona que va con su bolsita, digámosle, para comprar el maíz, los frijoles, y va largo,
tiene que subir una cuesta, tiene que ir a un cerro donde vive. Y yo me pongo a pensar, esa persona, ¿quién le predicará la palabra? ¿Cómo se va a salvar esa persona? Porque no es fácil para los predicadores ir a un lugar donde cuesta sacrificio, viajar, montañas, caminos. Entonces yo me pongo a pensar en esa gente que no recibe el evangelio, ¿cómo se irán a salvar? De todas maneras, digo yo, vaya o no vaya alguien, siempre van a ser llevados a juicio. A mí me da un pesar. ¿Por qué digo yo? Porque tanta gente que puede predicar la palabra, tanta gente que puede llevar el mensaje, no hay quien vaya a predicar a la gente. Siempre van a ser llevados a juicio, todos los seres humanos. Pero ellos, digámosle, por poner un ejemplo, son diferentes a nosotros, porque nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan seguramente, hemos recibido más palabras, más oportunidades y tenemos el acceso más fácil a las predicaciones, a la Biblia, etcétera, etcétera. Eso va a ser traído a juicio, porque Dios va a decir, tú tenías Biblia, tú tenías conocimiento de las cosas, tú escuchaste palabras, tú tenías predicadores, tú podías reunirte, podías congregarte, podías, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a ser traído a juicio. No es que la gente escuche y escucha y todo se va a quedar así. Al escuchar, Dios muestra su paciencia, pero al final, si la persona no se arrepiente, eso le va a servir más bien como parte del juicio contra su propia alma. Entonces, aproveche usted y aprovechemos nosotros que Dios nos da esta oportunidad y creo yo, que lo puedo decir con certeza, hay aún esperanza para nosotros, una esperanza que podemos renovar. Lo voy a leer en la escritura más adelante. Entonces, cuando vemos la lectura que dice Jesús allí y ilustra, dice así, ¿a qué compararé esta generación? A unos muchachos que van a la plaza y dice, ¿va? Les cantamos, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. Y está haciendo una comparación, es como una parábola, porque está diciendo, bueno, Juan el Bautista les predicó y no se arrepintieron. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Les quiero decir detalles de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en primer lugar, no hizo ni un milagro. Juan el Bautista no hizo ni un milagro y era un hombre de Dios. Llamado desde el vientre de su madre, anunciado desde antes, profetizado que iba a nacer Juan el Bautista, que iba a ser el que iba a llevar el mensaje delante del Señor, el primero que iba a venir a anunciar un perdón de pecados a través del arrepentimiento y el bautismo. Juan el Bautista fue escogido por Dios y llamado por Dios a dar un mensaje al pueblo de Israel y no fue dotado de la gracia para hacer un milagro. Dios sabe por qué. Pero él traía un mensaje de parte de Dios y le decía a la gente, generación de víboras, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo aquel árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, y hacía llamados al arrepentimiento, a dejar sus pecados, a convertirse a Dios, y entonces la gente que lo escuchaba, muchos se convirtieron a Dios, dice la Escritura. Pero mucha gente no se convirtió a Dios, y aunque este hombre fue radical, no solamente en su mensaje, no solamente en su vida, porque dice la Biblia que Juan el Bautista era un hombre que se llevaba en el desierto, ahí dice, no comía como los demás hombres, no bebía como los demás hombres, sino que se alimentaba de miel, de abejas y de langostas del campo. Esa era su vida. Él no estaba en las casas normalmente, él estaba recluido en el desierto, orando, meditando para llevar el mensaje que Dios le había encomendado. Entonces era un hombre radical, digamos, un hombre que podíamos admirar, que se había apartado de los pecadores, que caminaba solo, que meditaba, y cuando venía a la ciudad, a la aldea, era para predicar un mensaje de arrepentimiento duro, fuerte, y llamaba a la gente porque tenía la autoridad. Incluso Herodes y todos los fariseos lo tenían como un profeta. Entonces, cuando Jesús interpeló a los judíos, les dice, Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces la gente decía, si decimos que es de los hombres, vamos a mentir, porque realmente Juan el Bautista es tenido como un profeta. Entonces la gente lo conocía que era un hombre de Dios por el testimonio y por la forma de vida que él vivía y por el mensaje que él traía. Entonces no había excusa. O sea, si buscamos un hombre radical en el mensaje, ahí tenemos Juan el Bautista. O sea, no era un hombre que andaba jugando con el pecado, no era un hombre que andaba sobando el pecado de la gente, no era religioso, no era un hipócrita, era alguien que realmente vivía la vida. Y cuando la Biblia dice, ¿a qué comparar esta generación? ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista y les predicó, fue un hombre que se guardó, no anduvo con pecadores, no lo miraron así y tampoco se arrepintieron. Vino Jesús, dice
quiere decir el pasaje, vine yo y comía con la gente, bebía con la gente, me mezclaba con los pecadores, visitaba a los publicanos, me relacionaba con todo el mundo, hacía milagros, levantaba a los muertos para dar testimonio del poder de Dios y tampoco la gente se arrepintió. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? El problema de los seres humanos es una actitud del corazón. ¿Por qué? Porque tuvieron dos mensajeros, pero de los mejores mensajeros. No hay hombres mayores en predicación que estos dos hombres. Primeramente Jesús, que es el Hijo de Dios, y en segundo lugar Juan el Bautista. Y viene y la gente escuchó a Juan el Bautista y la gente escuchó a Jesús y no se arrepentían. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Hay veces yo, que me pongo a meditar en estas cosas, digo, a veces uno tiene una responsabilidad como predicador, ya que las almas se salven, pero realmente no es solamente que se salven, pues, porque también la gente tiene que tomar una actitud hacia la predicación, porque si no, uno puede estar predicando todo un año, todos 5 años, como le pasó a un hombre que fue a China, que predicó 7 años, y en 7 años no se convirtió ni uno, y él ya casi estaba desanimado porque pasaron 7 años y nada que predicaba y nada que se convertía a la gente. Sin embargo, a los 7 años dice que se convirtió el primero, entonces eso lo motivó a seguir adelante y al segundo año, al octavo año, se convirtió el segundo y ya después vinieron otras conversiones y ya se hizo la misión en China grande. Lo que quiero decir es que no exactamente depende del predicador, porque si hablamos de predicadores, ahí tenemos dos predicadores, Jesús y Juan el Bautista. Y él dice, ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué? ¿A quién le voy a comparar? Y pone el ejemplo, les endechamos y no lloraron, ¿verdad? Nos pusimos a lamentar, pues, a ver, como que yo me ponga a dolerme aquí, a lamentarme con el hermano aquí, a ver si ustedes nos siguen, pues, a ver si ustedes se afligen también en el corazón. No se movieron, dice. Les tocamos flautas, comenzamos una fiesta y bailamos y tocamos, a ver si ustedes se motivaban, pues, a bailar con nosotros, a cantar con nosotros. Tampoco, no. Parece ser, y lo que está diciendo la Biblia es que el corazón estaba muerto. No reaccionaba a las cosas espirituales, no reaccionaba a las palabras de Dios. Se las presentó de una forma y se las presentó de otra forma y pareciera ser que eso no impactó, no le llamó la atención el espíritu del hombre. Nosotros tenemos un espíritu, que es el espíritu de vida, no reaccionó a las palabras espirituales de Dios, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y nuestro espíritu no reaccionó, ellos no reaccionaron y esta generación no es casual, tampoco reacciona a las palabras de Dios. La iglesia misma debe reaccionar porque también, no sé si ustedes saben, hay niveles de revelación que Dios hace a los cristianos, a los hermanos que son creyentes, y a medida que ellos tienen su espíritu dispuesto, Dios les va revelando cosas, por eso hay más gente entendida, porque hay más gente que entiende más las cosas espirituales, no es porque tengan sabiduría humana, sino porque el espíritu les revela más, porque tienen ese espíritu dispuesto. La gente en esta generación y en la generación que habla la Biblia aquí en la lectura que hice, no tenían un espíritu dispuesto. Su actitud hacia Dios fue terrible. Fue negativa, fue de no arrepentimiento, de no hacer caso, de no obedecer a Dios, de no acudir al llamado. Fue triste. Fue triste realmente. Lo que demuestra que el hombre tiene una gran responsabilidad de tomar decisiones. No sé si aquí ustedes, hay alguno que lo entiende. No, es decisiones. Usted no necesita, mire, no necesitamos una iluminación, como una luz, como algo que ve, como un sentimiento, no. Las palabras de Dios se van a cumplir, hermano. La paga del pecado es muerte, se va a cumplir. Así que el pecado es un problema en el ser humano. Entonces, si hay pecados, tenemos problemas con Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, no, aquí tiene que haber un parar, porque te vas a meter a un problema con Dios en cualquier momento, sea por la muerte, sea por el juicio, por lo que sea. Y eso es lo que Dios quiere llamar la atención. Israel, como les comenté yo, había pecado de 1000 maneras. De 1000 maneras. No agradecieron lo que Dios hizo con ellos, a liberarlos de la esclavitud de Egipto. Fueron llevados por desierto, no se les gastaron los zapatos, la ropa no se envejeció, le dio agua de la peña, les dio carne en el desierto, les hizo un montón de maravillas, vieron la mano de Dios, vieron gente que se los tragó la tierra, los juicios cayeron, las bendiciones cayeron,
y ellos se volvieron incrédulos, su corazón se engrosó, dice la Biblia, se endureció el corazón, y eso hizo que Dios se enojara mucho, porque fue como algo muy testarudo, como muy mal pues el asunto con ellos, y por eso Dios se enojó. Pero yo quiero decirles algo, a través después de la historia de Israel, ustedes pueden leerlo en el Salmo 78, también hay una historia de desobediencia y de dureza. Por eso Dios los llevó cautivos a Babilonia, fueron cautivos a Asiria, ¿ve? A Egipto, después fueron llevados cautivos y los castigó en gran manera. El pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, sufrieron los terrores de la invasión de Nabucodonosor, bueno, de Sennacherib y Judá, y pueden leer ustedes la historia que le fue mal a los israelitas por la desobediencia que hicieron. O sea, la historia está llena de más de maldad y más de desobediencia que de arrepentimiento. Pero llegó un momento en que como que despertó un poco Israel por la palabra de Dios y dijeron ellos, si nosotros nos arrepentimos, tenemos esperanza todavía. Llegó un momento, queridos hermanos y amigos, que a mucha gente en Israel que pensó que ya no tenían oportunidad. Y Dios les dijo, no, anímense, todavía hay oportunidad. Dios es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros y principalmente con Israel, porque llegó un momento en que los juicios venían sobre Israel y las maldades que habían hecho les trajeron muchos castigos. Y llegó un momento en que ellos pensaron que ya todo estaba cerrado, que todo estaba acabado. Y Dios les dijo, no, todavía hay salvación. No se ha cortado mi mano para salvar, ni mi oído se ha grabado para oír. Así que el que se arrepiente se va a salvar. Entonces, en ese contexto es cuando hay esperanza. Hay un pasaje que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nadie sabe cuál va a ser su último día. Hay gente que Dios le está visitando y no se dan por aludido, y eso es lo que Dios está diciendo. Hay oportunidades mientras usted está con vida. Puede ser que hoy tenga la oportunidad alguien entre nosotros de convertirse a Dios, de ponerse a cuenta realmente, y tal vez no se va a dar cuenta, no se está dando cuenta que es la oportunidad que Dios le está dando. Israel recibió muchas oportunidades y Dios fue tan tardo para la ira, tan misericordioso, tan paciente con ellos, que la Biblia está llena de ejemplos y de pasajes donde muestran la misericordia de Dios y la paciencia de Dios con Israel, a pesar de los malos que hicieron. Imagínense ustedes que ellos vieron la mano poderosa de Dios en Israel, en Egipto, al ver los milagros, al ver la hazaña, cómo salieron ellos liberados de la esclavitud. Y después ellos en el desierto hicieron un ídolo de madera, de oro, un becerro, y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, eso es terrible, pues. Hacerse un becerro de oro y decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, cuando ellos habían visto que Dios es el que había hecho descender las plagas, las 10 plagas allí en Egipto. Y ahora después en el desierto estaban diciendo que el becerro de oro era el Dios de ellos. Eso es terrible. Entonces ellos enojaron a Dios por eso. Pero sin embargo, a pesar de todos esos pecados, pues para mencionar uno, Dios les dijo, los voy a perdonar. Y siempre estaba dispuesto Dios a perdonar, como está dispuesto siempre hoy. Pero hay un problema. ¿Cuándo nosotros nos vamos a arrepentir? ¿Cuándo es el día que va a decir, no, se va a acabar esto? Y ese es el problema, que tenemos una esperanza si nos arrepentimos. Si nos ponemos a cuenta, hay esperanza para el pecador. Ahora, si el pecador vive oyendo la palabra, pasan los días, amanece y pasan los días, y él no se arrepiente, las esperanzas se van acortando, se van cerrando la puerta. Y aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Y el que está en pecado, el que no se ha convertido, porque hay dos actitudes espirituales, el que está convertido a Dios y el que no está convertido a Dios. Y el que no está convertido a Dios debe aprovechar este mensaje, esta palabra, debe aprovechar este día, porque no existe el mañana, y hay verdades que las hemos predicado y les hemos dicho, no existe el mañana. Y el problema es que amanece el mañana y amanece el pasado mañana, y la gente dice, ve, si hay mañana, y el hermano estaba diciendo que no existe el mañana, y mire que estamos otra vez aquí, y mire que estamos otro domingo aquí, claro, porque la misericordia de Dios es grande, pero no es porque existe el mañana, hermano. Cualquiera de nosotros mañana no puede existir ya. Cualquiera de nosotros mañana no puede existir ya.
Es terrible pensar que hay gente que se muere en cualquier momento y nos podemos morir, pues. Pero bueno, ¿cómo es que tenemos esperanza? En el libro de Esdras, Señor. Yo voy a leer en el libro de Esdras, capítulo 10, el 4 o 5, creo yo. Mire qué hermoso este pasaje y lo que quiero comentar ahora. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, dice, mientras oraba, Esdras era un sacerdote que había sido llamado por Dios para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres, niños, y oraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, mire qué le dijo este hombre, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ellos estaban reconociendo que habían hecho las cosas mal, pero dice algo en su corazón, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Qué? ¿Qué fue lo que después siguió? Dice en el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Qué interesante, pues. Habían hecho las cosas mal. Esta gente que está hablando aquí habían sido llevados al cautiverio a Babilonia y habían regresado. Esta gente había regresado a Jerusalén después de que creo que el rey de Persia, el rey Ciro, había sido puesto por Dios para colaborar en el plan de Dios de volver a Israel a la ciudad de Jerusalén, porque el deseo de Dios es que el pueblo volviera a Jerusalén y se cumplió, y Ciro fue el rey que permitió que el pueblo de Jerusalén, de Israel, volviera a Jerusalén, y estando allí, ellos reconocen que ellos pecaron contra Dios, que todo lo que les vino, el cautiverio y todo lo que les ha pasado era por causa de haber pecado. Y había un pecado en particular, que está mencionado aquí, que ellos habían tomado mujeres extranjeras. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Digámosle, en términos más contemporáneos, más modernos, digámosle en la actualidad, se llama fornicación. ¿Por qué se llama fornicación o se llama adulterio? Porque habían tomado mujeres extranjeras, algo que estaba prohibido. Y habían mezclado el linaje santo. Ellos podían casarse con mujeres del mismo pueblo, pero no podían tomar mujeres de otros pueblos. Como cuando un cristiano se quiere casar, ¿verdad? Él se puede casar con alguien de la misma iglesia, un creyente, quiere decir, pero no se puede casar con uno del mundo. Entonces, ellos habían roto los mandamientos de Dios y les había importado los mandamientos de Dios y habían tomado las mujeres que ellos les gustaron, las mujeres que ellos querían, y ellos habían convivido con esa mujer. Y dice aquí en el pasaje que leí que habían hijos nacidos de ella. ¿De qué edad? De varias edades, pues a veces desde 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no sabemos, pero habían hijos en esas familias que estaban mezcladas entre ellos los israelitas y mujeres extranjeras. ¿Y qué quiere decir? Que se había roto la palabra de Dios, habían hecho pedazos, como que a nosotros nos importe lo que dice Dios de la mentira, del robar, de no adulterar, de no fornicar. ¿Qué me importa? Entonces ellos habían hecho las cosas así. Pero este hombre que estamos hablando aquí, dice que se llamaba Secanías, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Que aún nosotros hemos pecado contra Dios, contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este hombre tuvo, digámosle, fue como el que iluminó, como el que Dios tomó para decir, hay esperanza, hermanos, si nos arrepentimos, obviamente. No, ellos no podían permanecer en el pecado. La esperanza no viene si permanecemos en el pecado. Hay esperanza si nos arrepentimos. O sea, el juicio de Dios está sobre la gente. El juicio de Dios estaba sobre Israel, el juicio de Dios está sobre ustedes, sobre nosotros, sobre la gente que está en este mundo. Pero alguien dice, no, pero si nos arrepentimos hay esperanza, como lo que pasó en Nínive, pues. Usted puede decir en esta mañana, igual, hay esperanza para mí si yo me aparto del pecado. Claro, o sea, hay esperanza, pero si usted permanece en el pecado, ¿qué esperanza va a tener? Y ese es el punto que queremos meditar, porque
El asunto es que la gente permanece como que no le interesan las palabras, como por eso leía el pasaje anterior. Predicó Juan el Bautista, no les importó. Predicó Jesús digámosle, como más condescendiente con la gente, porque Jesús condescendió más con la gente. Se fue con ellos a comer, se fue con ellos a beber, les hizo milagros, les dio testimonio de la verdad, levantó a los muertos, sanó a los enfermos, tuvo compasión, y eso no les importó tampoco. Y por eso pone el ejemplo allí, y es la actitud de nosotros, pudiera ser la actitud de nosotros si no le ponemos atención a la palabra, porque no se trata del predicador, se trata de la actitud del corazón. Y aquí lo está ejemplificando la Biblia, y el mismo Jesús que dice, les tocamos flauta, no bailaron, les echamos, no lloraron. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Y este hombre, ¿verdad? Este hombre que leí aquí, que Secanillas, este hombre tuvo una actitud diferente y dijo, no, hemos pecado contra Dios, hemos roto sus mandamientos, hemos hecho las cosas mal, y mencionó el pecado, tomamos mujeres extranjeras, hemos ofendido a Dios, por eso nos ha venido todo este mal y por eso va a venir más mal seguramente. Y dijeron, ¿qué haremos? Vamos a leer. Dice en el versículo 3, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Cuál es el pacto que van a hacer? Señor, vamos a hacer un pacto. Vamos a despedir las mujeres que hemos tomado, y no solamente las mujeres, sino también los nacidos de ellas. ¿Qué significa eso? Ahora nosotros a veces dice, no, fíjate que la gente dice, fíjate que el pastor me dijo que tenía que dejar la mujer que tengo, los hijos que tengo. Ese pastor no tiene sentimiento, como que si los hijos son... No, aquí hay un problema. Se habían roto los mandamientos de Dios. Había un problema de pecado, había un problema que estaba la espada del juicio de Dios sobre las cabezas de ellos. Es lo que nos pasa a nosotros cuando pecamos. ¿Qué pasa? Habían hijos, habían niños pequeños, grandes, medianos, había una familia construida, había un hombre, había una mujer, un papá, una mamá, y habían hijos, había un hogar, y ese hogar, por causa del arrepentimiento, tenía que disolverse. Váyanse con sus hijos, tenemos que obedecer a nuestro Dios. Ahora, alguien puede decir, pero qué barbaridad, eso no creo que sea de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los niños, pobrecitos los niños, ¿quién los va a mantener? ¿Cómo van a hacer ahora los padres? Se tendrán que ir para no sé dónde, para Honduras, para Costa Rica, porque eran de otras naciones, dice la Biblia, y tenían que despacharla. Y se fueron. Pero cuando uno tiene que arrepentirse, hermanos y amigos, cuando uno tiene que arrepentirse, tiene que romper con un montón de cosas, y a pesar de que hayan sentimientos, unidad en la familia de sentimientos y emociones, tienen que romperse por causa de agradar a Dios. Y ellos dijeron, hagamos un pacto con Dios, y cuando haces un pacto con Dios, dice, no tardes en cumplirlo. Tienes que hacer lo que le prometiste a Dios. Y si yo le prometí a Dios no ofenderlo más. Y ellos estaban ofendiendo a Dios teniendo las mujeres ahí en su casa. Ellos se dieron cuenta que una de las ofensas a Dios era tener mujeres extranjeras. Entonces, no, tenemos que despacharlas. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y eso pasaba por la familia. Era doloroso. Pero, hermanos, lo que dijo este hombre, aún hay esperanza para nosotros si hacemos lo que Dios dice. El problema de nosotros es que no valoramos lo que nos va a pasar. Lo que va a pasar. La gente de Israel ya había experimentado la esclavitud en Egipto. La gente de Israel había experimentado el cautiverio en Babilonia, en Siria. Nosotros hemos experimentado situaciones difíciles, nosotros hemos conocido lo que pasa con el pecado, cuando hay pleitos, cuando hay celos, cuando hay discusiones, cuando hay pleitos, cuando hay de todo pecado, nos han venido consecuencias, los matrimonios se han roto, los sentimientos se han herido, los padres han sido ofendidos, los hijos no han sido educados. Entonces hay consecuencias en la sociedad que vivimos, lo muestra las consecuencias del pecado. Nosotros en carne propia hemos experimentado el pecado, las consecuencias del pecado. Sin embargo, eso no, como que no vale para ponerle un alto. No, como que no vale, como que lo que pasa alrededor de nosotros no nos llama la atención y nos dice, por causa del pecado la gente está así. Los pocos que han reconocido este asunto se han convertido a Dios, y es la actitud que debemos tomar, porque si no es posible. Toda solución al problema familiar, al problema de matrimonio, al problema de la sociedad misma, pasa por convertirse a Dios. Y estos hombres tuvieron una actitud y dicen, no, vamos a hacer un pacto con Dios.
este es el asunto, ¿no? Cuando alguien entiende que está mal con Dios y está violando los mandamientos de Dios y sabe que va a haber un problema con Dios, hace un pacto con Dios, se aparta. No importa el costo que va a pagar. Aquí pagaron un costo esta gente. Despedir a las mujeres con sus hijos. Es un costo muy alto. Para arrepentirse y dejar el pecado tenemos que pagar un costo muy alto. Si no, hermanos, nos atenemos a las consecuencias. Y las consecuencias que vienen, que son eternas, ¿cómo las podemos medir? Solo lo podemos decir y testificar por lo que está en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que dice la Biblia que si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. ¿Cómo podremos ver el reino de los cielos? ¿Cómo podemos aspirar nosotros? ¿Cómo podemos llegar a conocer el reino de los cielos? Naciendo de nuevo. Y como nosotros necesitamos la palabra y dejar el pecado y atender la palabra para nacer de nuevo, nosotros no queremos, no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. No hay forma que haciendo obras o asistiendo a la iglesia nada más. Si la Biblia dijera, bueno, si asistan a la iglesia pueden ganarse unos puntos, pues, y pueden salvarse. No, es nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, no hay otra forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos nacer de nuevo, hacer un pacto con Dios y decir, Señor, cambia mi corazón, toma mi vida, pararle. Hay una parte en nosotros que dice pararle al asunto. La Biblia dice claramente, está en Colosenses, dice, el que robaba ya no robe más. Ya no robe, deje de hacer lo malo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Hay esperanza entonces para nosotros. La pregunta es, ¿qué le vamos a responder al Señor? Esta gente le responde al Señor. Dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Voy a seguir leyendo. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo que de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda la hacienda, y el tal fuera excluido de la congregación del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo a la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios, Jehová de vuestros padres. Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Hicieron un pacto. Vamos a hacer esto. Hay mucha gente que ha pecado. Vamos a ponernos a cuenta. Vendremos el tiempo. La gente es mucha. Nos vamos a organizar, pero vamos a despedir a las mujeres. Vamos a limpiar a Israel de las mujeres extranjeras. Vamos a volvernos hacia Dios. Vamos a arrepentirnos. Eso fue la respuesta de ellos a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Nínive hacia Dios? La ciudad sanguinaria, una ciudad perversa. Al oír el juicio que venía, ellos se apartaron de sus pecados. Hasta el rey se arrepintió. Yo pongo ahora aquí, nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Qué le respondemos a Dios? Hay palabras. Como dije al principio, miren, nosotros tenemos mucho conocimiento, muchos sermones,
mucha palabra. Claro que le entendemos. Claro que sabemos que es malo robar, mentir, codiciar, hablar del prójimo. Si usted ha hablado de un prójimo, digámosle a sus espaldas, y lo ha denigrado, póngale un alto y dígale al Señor, nosotros hemos hablado, hemos pecado, Señor, y perdónanos. Y haga un pacto de no volver a andar hablando del prójimo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero dice Jesús, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Un predicador más fuerte? ¿O quieren que se hagan milagros para que crean? No. Predicamos hace poco sobre que la generación mala y adúltera demanda señal y ninguna señal se le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué quiere decir? No van a haber milagros, queridos. No van a haber milagros para que crean y se conviertan a Dios. Crean a Dios. Crean a su palabra. Pónganse a cuentas. Haga un alto. ¿Qué hacemos cuando hay diferencias, situaciones, mal carácter o tropiezos en la familia, en los matrimonios? ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que acercarnos a hablar. Mira, esto no está correcto, pero tenemos que no darle lugar al diablo y seguir pecando contra Dios, porque el diablo toma ventaja en cada cosa que nos pasa, en cada situación que él ve, y por eso es que vivimos en pecado. Nunca le hacemos un alto. Nunca le hacemos un alto al pecado y decir no. Para que un hombre pelee con una mujer, tiene que haber dos, dice la gente por ahí. Para que haya una pelea, tiene que haber dos. Entonces, que se calle uno y que siga peleando uno solo. Y eso es lo que tenemos que hacer, tomar decisiones para que se acabe el problema del pecado con Dios y que nos esté causando un problema de juicio. Porque, hermanos, lo que nosotros anunciamos y predicamos y lo que la Biblia dice está evitando un juicio. Que enfrentemos un juicio. Que vayamos a un juicio, que es lo que Dios no quiere. Que estemos bien con Él, que podamos orar con Él, que tengamos la esperanza, como dice el hermano aquí, que leíamos, ¿no? Hay esperanza para Israel, que tengamos esa esperanza. Hermanos, tenemos la esperanza si nos apartamos del pecado. Si hay un apartamiento del pecado, tenemos esperanza. ¿Qué pensamos de la palabra? Ahora, ¿cómo tomamos la palabra? Esta gente tomó en cuenta la palabra, dice que se haga conforme a la ley, dice que se haga la voluntad de Dios. Los que no se convierten a Dios no quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Cuando uno se convierte a Dios es porque reconoce que Dios es el Señor y quiere hacer la voluntad de Dios. El que no se convierte a Dios dice, no, pero es que la voluntad de Dios es que no seamos egoístas. Entonces, cuando no nos queremos convertir, queremos seguir siendo egoístas y queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo pensamos de la palabra? Esta gente consideró las palabras. Yo les quiero decir algo y recordarles aquí. Esta gente, las palabras de Dios las habían tirado a un lado y habían hecho lo que ellos querían. Habían tomado mujeres extranjeras. Eso es una evidencia de que la palabra la habían tomado hacia un lado, pues. Pero cuando está este momento de arrepentimiento, que Esdras está hablando con ellos, ellos dicen, es cierto, nosotros hemos pecado. No, toman las palabras que habían tirado a un lado, toman las palabras y ahora le dan el valor y dicen, no, la vamos a hacer como está aquí. Eso era conversión. Vamos a hacer ahora lo que está aquí. Dejamos de hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios ahora. Hagamos un pacto. Claro que los pactos existen. El primer pacto que dice aquí es dejar el pecado. Un compromiso, pues. Cuando uno acepta a Cristo, como dicen por ahí, o cuando uno dice yo quiero tomar una decisión hoy, hermano, ese es un pacto. Estás diciendo yo quiero entregarme, yo quiero dejar el pecado, yo quiero estar nuevamente en el camino de Dios o estar en ese camino, yo quiero hacer un pacto. Un pacto. La diferencia es que algunos ese pacto lo cumplen. Miren, estamos llenos de mucha mala información y mala enseñanza. Y luego hay gente que hace pacto. Yo he escuchado gente que es muy sincera, tocados por Dios, vienen aquí al frente y dicen, yo quiero hacer un pacto, quiero que ore por mí. Está bien, y todo parece bien. Pero a veces creen que todo va a ser después fácil o que va a venir del cielo. No. Hacemos un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. ¿Qué dice la Biblia de este compromiso? Que debemos ser obedientes a su palabra. Él se encargará del resto. Nosotros vamos a obedecer la palabra. Digámosle un ejemplo. ¿Usted se va a casar? No, ahora quiero saber cómo me voy a casar. Ya.
porque voy a obedecer la palabra de Dios. Antes de venir al pacto o al compromiso con Dios, yo hacía lo que quería, me casaba, tenía un novio, tenía una novia por aquí, por allá, andaba haciendo mi voluntad, pero ahora no, estoy en la iglesia, hice un pacto con Dios. ¿Cómo hago para casarme? ¿Cómo debo tener una novia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Me quiero someter a ella, me comprometí con Dios a hacer su voluntad, oriénteme, dígame, por favor, deme un consejo. Y así es lo que realmente uno hace, porque hace un pacto con Dios, hace un compromiso con Dios, se somete a una obediencia ahora. No es que no, es que no puedo, es que siempre que intento, no, es que usted, hay cosas, por eso se llama un pacto con Dios, porque usted va a hacer un compromiso con él de hacer no las cosas. Hay cosas que usted no puede hacer, hay cosas que en el transcurso de la enseñanza se pueden entender, porque les voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene concupiscencias, digámosle, arraigadas en su corazón, y esas concupiscencias tienen que ser muertas continuamente. Dice la Biblia que el cristiano lucha contra los deseos que batallan contra el alma. Eso lo dice el apóstol Pedro. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano puede ser que tenga una lucha interna contra esos deseos que batallan contra el alma. O sea, que los deseos pecaminosos no van a morir el día que uno hace un compromiso. Ese día no mueren. Pero ese día comenzamos a obedecer a Dios y a someternos a Dios. Cuando un niño nace, no nace corriendo, ni nace caminando, ni nace gritando, no. Él nace, es un ser muy maravilloso, pero él va a desarrollar todas las habilidades de un ser humano. Eso es lo que pasa con el que hace un compromiso con Dios. Nace de nuevo, pero hay ahora un entrenamiento para que se acomode a la vida nueva. Y eso tiene que uno saberlo. Pero no es que ya, yo he escuchado gente que dice, no, pero es que yo no estoy preparado como para entregarme, pero qué cosa. Me parece que voy a fallar. Pues es que eso no es el punto. Esta gente, miren, si nosotros lo leemos así fríamente, esa gente tuvo que romper lazos emocionales, lazos sentimentales y de muchos años. ¿Y ustedes creen que para un padre es tan fácil decirle a la mujer, vete con tus hijos, ahí después te voy a buscar? ¿Para dónde? Eso tiene un costo. Nadie se despoja de sus hijos tan fácilmente. Ahora, los israelitas no es que eran de piedra, ellos eran sentimientos, y las esposas tenían sentimientos, seguramente eran de Filistea, no sé de dónde, de Asiria, de otros pueblos. Yo no sé, no dice allí, pero eran de otros pueblos. Pero esa gente también tenía sentimientos, eran seres humanos. Imagínense ustedes, después de tantos años estar juntos y tener una familia, irse a una nación donde no habían vivido o no estaban acostumbrados ya, sino que estaban acostumbrados a la vida familiar de los judíos, y ahora irse con los hijos, digamos, eso crea un problema, pues. Sentimientos, dolor, tristeza, lágrimas, confusión. Pero fue una decisión que había que tomar. Las cosas no se terminaron, no se perfeccionaron ahí, pues. No, esa fue una decisión donde se rompió las cadenas del pecado y se hizo un pacto con Dios. Pero ahí comenzó una nueva vida para los que despacharon a sus esposas, y comenzó una nueva vida para ellas también solas, pero comenzó una nueva vida. Era hacer la voluntad de Dios, era someterse a él. Digámosle, alguien se somete a Dios hoy. No es que hoy va a hacer la voluntad de Dios absoluta ya, no. Pero sí una cosa, tomo una decisión. Ya no le pertenezco al diablo, ya no le pertenezco al mundo, ya no me pertenezco a mí. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo he tenido la experiencia de ver a muchas personas que toman sus decisiones y que no las he visto perfectas allí, pero las he visto que crecen espiritualmente. O sea, hay hermanos entre nosotros que han comenzado de cero, como todos nosotros, y han crecido espiritualmente. Y ahora no son los mismos que eran antes. Pero también he visto otros que se han quedado y se han ido al mundo, pues. ¿Ve? Lo que quiero decir es que nadie se perfecciona en el momento de la conversión, sino que toma una decisión para comenzar de nuevo la vida. Eso es la conversión. En el camino vamos a ir viendo realmente qué es lo que tiene que hacer, cómo organizar su vida, cómo ordenar su vida. Que la Biblia sí dice, el que ordenara su camino, yo le mostraré la salvación. Pero, ¿qué vamos a responderle a Dios? Dígame usted, ¿qué va a responderle a Dios usted? ¿Cómo reacciona ante la palabra? ¿Seguiremos solamente así? Es más, nosotros como cristianos, ¿cuánta palabra hay? Para llenarnos del Espíritu, para estar más consagrados, para ser más útiles a Dios.
hermano, le decía yo a unos hermanos, los hermanos que están aquí varones pueden ser predicadores. ¿Qué se requiere para ser predicador? En primer lugar, no se requiere ser elocuente. No se requiere tener títulos profesionales. No se requiere tener títulos intelectuales. No. Lo que Dios requiere para un predicador es que se consagre a Él, que se entregue a Él, que se santifique con Él. La voz, la forma de hablar, no tiene nada que ver. Pero cuando no somos consecuentes con el llamado de Dios y no queremos consagrarnos, no queremos comprometernos, podemos tener la mejor voz, la mejor elocuencia. Pero como no hay un compromiso con Dios, no hay un pacto con Dios, no hay una entrega, no va a haber nada. Pero cuando hay una decisión como esta tomada aquí, dice, no, yo me entrego, yo hago un pacto con Dios, yo voy con Dios. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? Le pasan tantas cosas en la vida cristiana que uno no sabe qué le va a pasar. Pero tenemos un compromiso que hacer con Dios cuando tenemos la palabra de frente a nosotros. Yo creo, y voy terminando con esto, yo creo que Dios nos puede decir igual en esta mañana. Les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos y no lloraron. ¿Qué está pasando? Milagros. Hemos tenido milagros, sanaciones, el pan de cada día, el trabajo, la mano de Dios. Nuestros hijos no tienen enfermedades incurables o defectuosas. Tenemos hijos preciosos, hijos normales. Tenemos una salud, a pesar de las enfermedades, tenemos enfermedades que son parte del cuerpo por la vejez, por los años, pero tenemos salud. Otras personas están en otra condición y nosotros estamos bien bendecidos. La pregunta es, ¿qué le respondemos a Dios con tanta bendición, con tantas palabras, de diferentes formas? Se nos ha presentado a Jesús crucificado, se nos ha presentado la ley de Dios con dureza, nos han venido consecuencias por el pecado, Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y ahora, ¿qué hacemos con esa palabra? ¿Cómo vamos a responder a ella? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a responder? Entonces, que quede en nosotros. Es una actitud del corazón. Secanía dijo, no, hay esperanza para nosotros todavía. Hagamos un pacto con Dios. Usted puede decir, hay una esperanza para mí, voy a hacer un pacto con Dios. Si lo hace, hay una esperanza. Te lo aseguro. Ahora mismo comienza. Porque Dios no está, dice la Biblia, no, su mano está extendida para salvar y su oído atento para oír. Cuando uno hace un pacto y se acerca, dice la misma Biblia, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Hermano, quien sea, mujer, hombre, varón, anciano, joven, lo que sea, él está dispuesto a perdonar, a recibir al que llega donde él. Cuando nos humillamos y reconocemos el pecado como esta gente, hemos pecado contra Dios, hemos hecho las cosas mal, hemos violado su ley, tenemos que arreglar las cosas, hacer su voluntad. Vamos a orar. Para los que estamos en el camino del Señor, para los que estamos en la iglesia, también tiene que ser pactos porque tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestros votos con Dios, nuestra entrega, nuestro compromiso con Dios. No es con un grupo de personas, o con un pastor, o con una iglesia, es con Dios. Él murió en la cruz, en la persona de su Hijo, y es con Él. ¿Cuánto le amamos a Cristo? ¿Cuánto compromiso tenemos con Él? ¿Cuánta entrega? Ahí hay un voto que hacer. Los que están sin Cristo, hagan un voto con Dios. Señor, ya has hecho milagros, Señor. Has hecho tantas cosas conmigo. Me has hablado de una manera, de otra manera, Señor. Es la actitud de mi corazón la que no ha querido. Me tocaron flauta y no bailé. Me endecharon y no lloré. O sea, el problema no es el endechador ni el músico, sino que el problema soy yo, que ni lloro ni bailo. Mi corazón tiene que disponerse a la palabra, tiene que someterse a hacer la voluntad de Dios y a reconocer que hemos violado los mandamientos, que necesitamos hacer un pacto, un compromiso, Señor, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todo el que cree, todo el que viene a Él, Dios le ha prometido darle el Espíritu Santo para que le ayude en el caminar de la vida cristiana. No estaremos solos. Dios sabe que no podemos hacer las cosas solos y por eso ha prometido el ayudador, el consolador,
el Maestro, que es el Espíritu Santo. Sin Él nadie es cristiano. Si usted viene a Él, inmediatamente Él, cuando usted se arrepiente de corazón, inmediatamente Él da su Espíritu para que lo guíe en esta tierra. Él lo va a ir perfeccionando cada momento, cada día. No estará solo cuando usted hace un compromiso con Él. Es un pacto entre dos personas, entre usted y Dios. Y dice la Biblia, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él será fiel en las promesas, será fiel con su palabra, será fiel con sus verdades y no lo dejará solo. Padre, te agradecemos por esa fidelidad tuya, por esa bondad y misericordia que a pesar de que hemos pecado y que pecamos, Señor, todavía hay esperanza para nosotros. Hay esperanza si nos convertimos a ti y estamos contigo, si hacemos tu voluntad. A pesar de que pecamos muchos años, Señor, y han pasado los años y hemos pecado, hoy estamos aquí con una esperanza si nos convertimos a ti, si dejamos el pecado, si hacemos un compromiso, si hacemos un pacto contigo. Sabemos que tú eres un Dios perdonador, que pasas por alto la iniquidad, que eres tardo en enojarte. Y en esa misericordia nos refugiamos. Y en esa misericordia nosotros recurrimos. Y queremos comenzar una vida nueva para hacer tu voluntad. Señor, bendice tu palabra en los corazones. Y que cada corazón, Señor, tome lo que tú le has dado. Que recuerden lo que tú dijiste, Señor. No es el predicador, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Y dijeron, este hombre tiene demonio. Y vino Jesús, que comía y bebía y era amigo de publicanos y pecadores, y dijeron, este hombre es bebedor y comilón. O sea, tú dijiste, Señor, el problema está en que el hombre no quiere arrepentirse. Pero hoy, Señor, creemos nosotros que tenemos una esperanza todavía, si nos ponemos a cuentas contigo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras maldades. Perdona nuestras actitudes. Renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestro corazón. Danos fuerzas, poder para hacer tu voluntad. Porque así tú lo dijiste, que ibas a dar tu espíritu para que andemos en tus mandamientos. Porque tú sabes que solo en nuestras fuerzas no podremos hacerlo. Y tú has dado tu espíritu para que Él sea nuestro guiador, nuestro consolador en los tiempos difíciles. Gracias por tu buena voluntad, Señor, y por tu bondad infinita que has querido, Señor, salvarnos, amarnos y llevarnos hasta el fin. Persevera con nosotros hasta el fin, Señor. Y en nuestras debilidades, Señor, fortalécenos, porque tu palabra dice que el poder tuyo se perfecciona en nuestras debilidades. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.